Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Leer, escribir, pensar, investigar es el camino, es la edificación, es el progreso y es la transformación. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar la cantidad de números pares de 3 o más dígitos leídos por teclado. Se plantea la solución en un programa de 23 líneas. En la línea 4 la variable contador se inicializa en 0. Es decir, se toma la parte entera para asegurar que la variable contador entonces reciba un valor numérico entero. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Una variable será el tipo de datos según la información que almacene. También usted puede omitir poner punto y coma al finalizar cada instrucción en Python. Línea 5, la variable res toma el valor de true o de verdad. Entonces, entre la línea 7 a 21 vemos una sentencia o una estructura repetitiva. Recuerda que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces, vemos aquí que la condición de este ciclo es mientras respuesta sea igual a verdad, ¿sí? Ingresar al ciclo. Entonces, entre el ciclo, primero recuerde que Python no maneja bloques de líneas de código por llaves, sino por tabulación. Entonces, una vez termine una estructura o una condicional, estas terminan con 2 puntos. Y las líneas de código que pertenezcan a la condicional o a la estructura o ciclo deberán llevar tabulación con respecto al ciclo. De esta manera, por tabulación se sabe entonces cuáles líneas de código pertenecen a cuáles estructuras. Entonces, línea 9, la variable número entre el ciclo recibe un valor ingresado por teclado. Se usa el método input. Este método permite obtener datos de entrada. Se escribe input paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Aquí el usuario verá entonces el mensaje favor ingresar un número. Este método retorna texto. Para convertirlo a entero se hace un casting. Aquí vemos que se convierte a entero y luego se almacena en la variable número. Entonces, entre las líneas 11 a 15 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar 2 o más caminos alternativos. Lo que pide el ejercicio es contar cuántos pares de 3 o más dígitos se leen. Entonces, leemos un número. Para saber si es de más de 3 dígitos, vemos la condición en la línea 11. Si el número es mayor o igual a 100, en caso de ser cierto, ya es un número de 3 o más dígitos. Luego ingresamos a esta condicional y en la línea 13 vemos una segunda condicional. Si número módulo 2 es igual a 0, quiere decir que es par. Recuerda que el operador módulo lo que haya es el residuo de la división entre dos números. Si el residuo es 0, quiere decir que los números son múltiplos. Un número múltiplo de 2 es un número par. En caso de ser cierta esta segunda condición, línea 15 incrementa la variable contador o incrementa el contador, ya que encontró un número de 3 o más dígitos y par. En la línea 17, fuera de las condicionales, se lee entonces el mensaje: desea ingresar más números, sí o no. Y si la respuesta es diferente a sí, o es decir, si el usuario ingresó n, entonces respuesta tomará falso. Y en ese caso ya no ingresará más al ciclo while. Al salir entonces en la línea 23 imprimimos el resultado. La cantidad de números pares de 3 o más dígitos es la variable contador. Print es un método o una instrucción que permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se pueden mostrar texto o variables. Las variables se separan del texto por el símbolo suma y el texto va entre comillas dobles. Aquí la variable contador se convierte a string para poderse ver por pantalla. Esta fue la tutoría. El ejercicio: crear un programa que permita mostrar la cantidad de números pares de 3 o más dígitos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.